Buenos días, chicos. Como siempre, para mí es un gusto, un verdadero gusto estar aquí delante de ustedes. Sean bienvenidos a el módulo 11, que como les decía hace unos minutos, es uno de mis módulos favoritos y uno de los que más me gusta, uno de los que más me gusta hablar y lamentablemente quizá uno de los que menos importancia le damos cuando estamos chamacones y nos interesa muy poco la historia. Pero quiero que hablemos un poco acerca del módulo 11 y de lo que va a tratar técnicamente. Chicos, bienvenidos al módulo de transformaciones en el mundo contemporáneo. Nosotros vivimos en un mundo moderno que constantemente sufre cambios y transformaciones. Muchos de esos cambios y transformaciones los pasamos por alto porque vamos nosotros evolucionando, cambiando y creciendo conforme el mundo también lo hace. Entonces cuesta un poco de trabajo imaginarnos un mundo que constantemente se transforma cuando somos parte de esa transformación. Solamente quiero recordarles, por ejemplo, yo tengo ya 24 años de edad y en algunas ocasiones cuando miro al pasado me doy cuenta de que hay cosas, costumbres, prácticas sociales y acciones tomadas que nosotros hacemos que antes no se hacían con la misma facilidad o con la misma constancia. Por ejemplo, hace unos 10, 12 años probablemente no había redes sociales y muchos de nosotros ya no podemos imaginarnos cómo fue que las redes sociales transformaron nuestra vida. Y 10 años antes que eso no había la misma conectividad de internet, ni las mismas computadoras que existen en la época en la que nosotros vivimos. Antes de eso no había teléfonos celulares y antes de eso no había redes de luz y comunicación. Y antes de eso no había ferrocarril ni muchos de los inventos que ahora nos permiten estar interconectados a un nivel nacional e internacional. Chicos, no podemos imaginarnos la forma en la que nuestro mundo cambia porque nosotros somos parte del cambio y nosotros cambiamos con él. Nuestras necesidades se modifican, nuestras formas de pensar se modifican, nuestros propósitos y objetivos en la vida se modifican gracias a cómo el mundo cambia y constantemente se transforma. Literalmente hay algunas profesiones que hace 10 años no existían, como el community management, que son las personas que se encargan de regular y de mover todas las redes sociales de las empresas, que pues, es un empleo relativamente moderno. O tal vez la fotografía, chicos. Recuerden que durante un tiempo no existió la fotografía o no era algo que estuviera al alcance de todas las personas como lo es ahora. En eso se basa este módulo, chicos, en analizar cuáles fueron los últimos cambios en el mundo contemporáneo como nosotros lo conocemos, que fueron las más influyentes para que se provocara que el mundo fuera lo que es hoy. Es decir, nuestro mundo actual, el mundo en el que vivimos hoy en día, el mundo que está viviendo la pandemia, que está encerrado en casa, que está haciendo lo que está haciendo hoy, para que pudiera llegar hasta acá, tuvo que pasar por muchos cambios y momentos en su historia que fueron clave, que torcieron el sistema y que lo modificaron, que generaron un antes y un después. Nuestra responsabilidad durante este módulo es analizar los últimos cambios, las últimas transformaciones relevantes que sucedieron en el mundo contemporáneo. ¿Y cuál es el mundo contemporáneo? El mundo moderno y el mundo postmoderno. Una de las cosas más interesantes que quizás pueden parecer graciosas es el término de la modernidad. Nosotros durante mucho tiempo hemos escuchado el término modernidad para referirnos a lo último, ¿verdad? Lo que está saliendo en estos días. Lo más moderno es lo más nuevo, es lo más caro. Pero en realidad el término modernidad, en cuanto hablamos de historia y de cambios sociales, llega mucho, mucho tiempo antes de lo que nosotros nos podemos imaginar. De hecho, llega casi 100 años antes. De hecho, llega más de 100 años antes, aproximadamente unos 130 años antes de lo que nosotros nos imaginamos. Pues la modernidad alcanzó al ser humano a finales del siglo XIX y todo el siglo XX. El mundo moderno existe desde hace mucho tiempo, señores, desde hace casi 2 siglos. Y el mundo moderno, como nosotros lo conocemos, es un mundo de cambios. El día de hoy vamos a empezar a analizar todos los cambios que surgieron
durante el siglo XX en nuestra historia. ¿Y qué es el siglo XX? Pues el siglo XX es del año 1900 al año 1999. Porque a partir del 2000 al 2020 que estamos viviendo hoy, estamos hablando del siglo XXI, señores. Entonces, estaremos considerando casi 100 años de historia de los que vamos a estar hablando. Ahora, algo cool que me gusta mencionar. Bueno, hace poco con ustedes vi el módulo 10, Sociedad Mexicana, donde hablamos de los cambios de la historia mexicana que fueron importantes para el desarrollo de nuestro país y cómo fue que llegó hasta el punto en el que llegó. Transformaciones en el mundo contemporáneo es lo mismo que Sociedad Mexicana, es escuchar las historias de los últimos 100 años para que podamos entender las condiciones del mundo actual. Por eso es tan importante que nosotros lo sepamos. Ahora, chicos, esto es historia universal. Entonces vamos a estar viendo historia de los Estados Unidos, historia de Rusia, historia de otros países que ustedes van a decir, a mí qué me importa ese país. Es todo un contexto social, ideológico, cultural que nosotros tenemos que aprender para que podamos formar parte del mundo actual. ¿Sale? O sea, no se me alteren, no me vayan a decir, es que a mí eso que me importa. Créanme, chicos, que a todos nos importa. El mundo contemporáneo es algo que a todos nos debe interesar y a todos nos debe de importar por igual. Ahora sí, habiendo pasado de la introducción, que ya me comí 10 minutos solo de introducción, así es, les espero una clase larga, empecemos con la primera unidad en transformaciones en el mundo contemporáneo. Una de las cosas que más definieron a nuestro mundo contemporáneo, es decir, durante el siglo XX, fueron las guerras, las revoluciones y las transiciones políticas. Nuestro mundo vivió muchas batallas durante el siglo XX. Mucha gente murió gracias a sus ideologías y hubieron muchos cambios políticos en países y estados que eran libres y soberanos. Algunos acabaron dividiéndose, otros acabaron extinguiéndose, otros sufrieron por las ideologías políticas que existieron en esa época tan agresiva, tan burda, tan difícil. Pues ahora vamos a hablar acerca de las guerras y los eventos bélicos más importantes que definieron a nuestro país. ¿Por qué? Pues chicos, piensen en la influencia en México que tienen, por ejemplo, los movimientos bélicos, los movimientos de revolución que existieron. El 16 de septiembre siempre celebramos, bueno, el 15 damos el grito, ¿no? Para amanecer 16. El 16 de septiembre siempre celebramos la independencia de nuestro país, y la independencia de nuestro país, chicos, se celebra a través de un conflicto, una pelea, una lucha que existió. Lo mismo sucede con la revolución el 20 de noviembre. Conmemoramos la Revolución Mexicana y no nos fijamos en que en realidad estamos celebrando una guerra por la que nuestro país pasó, chicos. Entonces, uno de los rasgos comunes más importantes del ser humano es que constantemente se encuentra en batalla porque presentamos diferencias, presentamos ideologías contrastantes y acabamos provocando guerra, revolución, problemas, chicos. Y bueno, las transiciones políticas es cuando se hacen cambios de ideologías políticas para mejorar la vida de los seres humanos que existen o que son ciudadanos de un estado. Ahora, ¿es necesaria la guerra para que hayan transiciones políticas? ¿De qué forma la historia mundial se modifica y cambia cada vez que existe un movimiento bélico? El objetivo literalmente de la primera unidad es que analicemos los movimientos bélicos y las transiciones políticas que tuvieron lugar en el resto de nuestros continentes, en África, en Asia, en América del Norte, en América Latina y en Europa, por supuesto, a partir del inicio del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En realidad iniciaremos o partiremos desde la Segunda Guerra Mundial para que identifiquemos los procesos de cambio de carácter violento, que son las guerras y las revoluciones, y las transformaciones políticas que se presentaron sin la necesidad de que existiera o hubiera
violencia. Entonces, vamos a ver y vamos a analizar un panorama de las transformaciones políticas en diversos países de nuestro mundo y, por supuesto, vamos a estudiar y comparar los sucesos bélicos y los cambios políticos que surgieron alrededor de todo el globo, chicos. ¿Ok? Necesitamos entender, por lo tanto, las principales transiciones políticas, los conflictos ideológicos, las corrientes que existieron en esa época y los líderes y grupos políticos que dieron sustento a estos movimientos que ocurrieron durante la época de guerra y constante lucha que fue el siglo XX. Iniciemos, chicos, con las guerras, las revoluciones y las transiciones políticas. Primero que nada, aclaremos cuál es la diferencia entre movimiento bélico y guerra. Un movimiento bélico, señores, es cualquier decisión o acción tomada por uno o dos agentes para provocar un conflicto armado. Ahí pueden encontrar las definiciones. Es decir, que un movimiento bélico es cualquier movimiento o acción violenta que se toma por dos agentes. Una revolución, por ejemplo, es un movimiento bélico, donde los ciudadanos luchan en contra de otros ciudadanos, es un movimiento bélico. Una guerra civil es un movimiento bélico, donde la mitad de unos ciudadanos luchan contra el mismo país que se encuentra desde adentro y tienen conflictos y batallas desde el interior de su país. Ahora, la guerra es diferente. La guerra es el conflicto armado que puede ser considerado también como un movimiento bélico, pero más específicamente la guerra es un conflicto armado entre dos o más grupos que rompen la paz y se enfrentan con todo tipo de herramientas y medios que usualmente deja un gran número de muertes. Entonces, una guerra es a más amplitud, usualmente cuando dos países o más rompen la constante paz y la calma que existe dentro de el mundo y deciden enfrentarse con herramientas mortales, con armas de fuego, misiles nucleares, tanques de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque nosotros no lo creamos, existen diferentes tipos de guerra, diferentes formas de luchar y de exigir justicia o de pelear contra otras personas imponiendo ideologías y formas de pensar o de actuar. El primer tipo de guerra que quiero que sepan que existe es la guerra preventiva. Una guerra preventiva inicia antes de que inicie la guerra. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un país decide que otro país lo va a atacar y lo ataca antes de que el otro país le declare la guerra, se conoce como guerra preventiva. Este tipo de guerra preventiva existió durante la lucha de Vietnam y la intervención norteamericana, algo que nosotros vamos a ver dentro de algunos momentos. Y les explico, la guerra preventiva pues se inicia literalmente porque alguien dice, no, este país me va a atacar antes de que me ataque a mí, yo lo ataco a él. Eso es a lo que se refiere con guerra preventiva. Luchar, matar y acabar con las amenazas antes de que siquiera estalle la guerra. Entonces, es una exposición de poder de parte de un país que puede eliminar a su contrincante sin que siquiera el contrincante presente algún tipo de resistencia o no se dé cuenta antes de que suceda todo lo que tenga que suceder, ¿no? Luego se encuentra la guerra civil. La guerra civil es la que involucra a los habitantes del mismo pueblo. Es decir, una guerra civil es como la Revolución Mexicana, donde los habitantes de un pueblo y los mismos habitantes de ese mismo pueblo, es decir, los mexicanos, lucharon contra los mismos mexicanos, ¿no? La guerra civil es lo que sucedió en los Estados Unidos cuando Abraham Lincoln abolió la esclavitud y los estados del sur lucharon contra los estados del norte. Eran los mismos estadounidenses peleando unos con otros. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, aquí en México, los mexicanos de clase media baja luchan contra los mexicanos de clase alta y pelean para que existan nuevas modificaciones y cambios en la Constitución mexicana que pretendan regular mejor las leyes de vida para todos los ciudadanos mexicanos. Eso es una guerra civil. Involucra a los habitantes del mismo pueblo. O sea, no pelean un país con otro país, sino gente del país con otras personas u otras facciones dentro del mismo país. ¿Ok? Por ejemplo, en la película de los Avengers, siempre doy este ejemplo,
La del Capitán América, Guerra Civil, Civil War, se llama así porque están peleando los mismos Vengadores con otros Vengadores. Dentro de su propio equipo se dividen y luchan entre ellos. Por eso se llama Guerra Civil. Espero que hayan entendido con ese ejemplo. Después está la Guerra Santa. La Guerra Santa es aquella, perdón, la Guerra Sucia. Me brinqué a la derecha sin darme cuenta de que había una abajo. La guerra sucia, señores, son las acciones que se realizan fuera de cualquier marco legal o declarado. No, nadie lo sabe. Son las guerras que suceden en secreto, por debajo del agua. Por ejemplo, las misiones de espionaje y los espías son guerra sucia, porque los envían sin que nadie sepa que son espías. Y por lo tanto, todas las técnicas de violencia y terror que utilizan los espías en otros países son guerra sucia. La banda que está chamacona, los chamacos que están jóvenes, han jugado Call of Duty Black Ops. De hecho, acaba de salir un nuevo Black Ops, creo. Salió el Call of Duty Cold War, no sé. El punto es que si han jugado Black Ops se llama precisamente operaciones negras u operaciones oscuras, porque son las operaciones que los Estados Unidos hacían sin que se enteraran los demás países. Ellos lo hacían para promover su influencia y su poder, y usualmente no le rendían cuentas a nadie. Tomaban a un grupo de personas y los mandaban como escuadrones de la muerte a ciertos lugares para que mataran a ciertas personas y evitar que aumentara el poder dentro de algunos lugares. La guerra sucia es así, es violenta, es traidora, es cruel, es agresiva. Las técnicas de guerrilla son, por ejemplo, guerra sucia en algunas ocasiones. Porque todo sucede fuera del marco legal. No es una declaración formal de guerra, es algo que hacen a secreto, bajo el agua, bajo la mesa, ¿no? Son costumbres muy traicioneras, pero muy normales en el mundo en el que vivimos, ¿no? En algún Call of Duty matas a Fidel Castro. Imagínense qué hubiera pasado si los Estados Unidos hubieran tomado el tiempo de matar a Fidel Castro. Un desastre. Luego está la Guerra Santa, ahora sí. La Guerra Santa es aquella que sucede por motivos religiosos. Cuando dos personas de diferentes religiones deciden luchar, se le conoce como una guerra santa. El término de guerra santa lo escuchamos en las antiguas cruzadas, cuando los musulmanes y los cristianos peleaban y se crearon las primeras unidades o los primeros grupos de caballeros templarios, que eran gente que bajo el nombre de su Dios luchaba, mataba, violaba, saqueaba y asesinaba a montones de personas. Entonces, eso es una guerra santa, cuando las personas pelean, pero no pelean por problemas políticos o porque no se lleven bien, sino porque tienen diferentes religiones y sus religiones no pueden convivir juntas. Eso es algo muy normal y que sucede hasta nuestros días. Toda la guerra de Israel y Palestina, todos los problemas que tiene Siria con Israel son principalmente por motivos de guerra santa. Pelean, luchan porque los sirios son más musulmanes y los israelitas son más judíos, y los judíos y los musulmanes se odian desde hace mucho tiempo. No podría alcanzar a explicarles qué tan influyente es en la vida de esas personas. Por último está el concepto de Guerra Fría. La Guerra Fría es un término que apenas conocemos. Es un término bastante moderno, que existió y se creó, a diferencia de, por ejemplo, la Guerra Santa, que existe desde hace cientos de años. La Guerra Fría es reciente, chicos. Es algo que ocurrió en estos últimos, digamos, ¿qué será? 70 años. La Guerra Fría se da cuando dos o más naciones intentan destruir el régimen político de forma indirecta, con economía, con movimientos económicos, con propaganda, con espionaje, con guerra sucia, pero sin que exista una declaración de violencia directa. Es decir, una guerra fría es cuando en realidad nunca hay guerra y los países están nada más peleando para ver quién es más poderoso y quién tiene más influencia, haciendo diferentes movidas, como por ejemplo creando bloqueos económicos, que es lo que los Estados Unidos podría hacerle a México en cualquier momento, de que digan, aquí no hay más tratados, nadie se relacione con este país, lo que le pasó a Venezuela, que como el gobierno socialista de Chávez dijo, pues yo no quiero ninguna empresa capitalista gringa, los gringos dijeron, va, pero si no tratas con nosotros no vas a tratar con nadie. Y por eso Venezuela está tan
apedreada como está, por eso está tan apaleada, por eso está tan golpeada, porque literalmente le hicieron fuertes bloqueos económicos que impidieron que pudiera desarrollarse como país. Entonces, chicos, esa es la Guerra Fría, cuando dos o más naciones intentan destruirse mutuamente sin que haya guerra, siempre a través de movimientos políticos, a través de propaganda, que la propaganda es cuando utilizas tus medios para perjudicar a otro país, y la influencia política que puede existir. Nunca hay violencia, pero al mismo tiempo sí se dañan unos con otros. Muy bien, espero que no haya dudas y preguntas respecto a los tipos de guerra. Vamos a continuar con esto. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne, chicos. A ver si no se me atora mi PowerPoint, porque aquí siempre se me atora. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo jamás volvió a ser el mismo. Ustedes no tienen idea, ni saben lo que podría haber sido el horror de las primeras guerras mundiales. Cientos de miles, casi millones de personas de hecho, perdieron la vida. Cientos de millones, quise decir, no sé cuántos millones de personas exactamente, dar un número sería incorrecto, pero millones de personas perdieron la vida durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que ustedes a veces ignoran es que la Primera Guerra Mundial sucedió en 1914 gracias a la resistencia que presentaban algunos países respecto al colonialismo, que no querían dejar de ser colonialistas. Y la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial sucede en 1914 y termina en 1918. Y cuando termina todo el mundo dice, wow, eso estuvo horrible, no lo volvamos nunca a hacer. Y se crean tratados para evitar que existan más problemas bélicos como este. Pero en 1935, ni siquiera 20 años después, la Segunda Guerra Mundial ocurre. La Segunda Guerra Mundial, señores, resulta ser la peor tragedia que el mundo había visto hasta ese entonces. Involucró a muchos más países y jóvenes de todo el mundo perdieron la vida a tal punto de que ya ni siquiera podemos imaginarnos que un conflicto de esa magnitud sucediera en nuestros días. Si un conflicto de esa magnitud sucediera en esta época, nosotros esperamos que las bajas, la muerte y las armas de destrucción masivas fueran todavía peor. La Segunda Guerra Mundial fue una lucha constante de egos e ideologías políticas que los alemanes provocaron al invadir Polonia. Señores, no podría yo acabar de explicarles la gravedad de los asuntos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de ciudades, la cantidad de personas, la fuerte destrucción, nunca podría ser suficiente para explicarles a ustedes qué tan terrible fue la Primera y qué tan terrible fue la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera esperaron a que pasara mucho tiempo para que la Segunda Guerra Mundial terminara y ya empezaron a verse posibles conflictos por segunda vez. Señores, no habían acabado ni habían salido de una y ya estaban a punto de entrar a otra. Y aquí es cuando a nosotros nos corresponde empezar a discutir o empezar a hablar de qué es lo que sucede con la Segunda Guerra Mundial. Aquí les explico. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, los choques de egos no fueron o no terminaron. Siguieron habiendo problemas con las ideologías políticas que las personas tenían, principalmente porque las ideologías políticas que ellos tenían se contradecían unas con otras. Después de la Revolución Rusa, durante la época de la Primera Guerra, la Revolución Rusa promueve que existan y se crean nuevas formas de ideologías políticas basadas en principalmente la justicia para todas las personas. En los países como los Estados Unidos y los grandes poderes colonialistas existía lo que se conocía como el capitalismo, una ideología política que promovía el sistema por méritos y permitía que grandes industrias hicieran lo que quisieran con el dinero y el movimiento económico que existía en el país, promoviendo la creación de clases sociales. Es decir, los ricos eran ricos, la clase media era clase media y los pobres eran miserables. Y el capitalismo promovía la brecha entre los pobres y los ricos. Mientras algunas personas se volvían cada vez más influyentes y de poder, algunas otras se volvían cada vez más pobres y tenían más dificultades para adaptarse al mundo moderno. El capitalismo fue la causa que promovió que se crearan algunas otras ideologías contrastantes que tenían que ver principalmente con la búsqueda y la terminación de la pobreza y el sufrimiento que existía en algunos países víctimas del capitalismo.
Así fue como surgió el comunismo, una ideología política que pretendía que todos los hombres fuéramos iguales y que las riquezas se distribuyeran de forma equitativa para que no existieran pobres ni existieran ricos. Por supuesto, esa idea no le gustaba a los ricos y no se pudo promover en muchos países, pero algunos países adoptaron y promovieron estas ideas. El más influyente de ellos, Rusia, que posteriormente lo convertiría en socialismo, una rama del comunismo que pretendía siempre mantener el cambio social en pro de las clases bajas para evitar que las empresas se volvieran multimillonarias y que el pueblo se volviera miserable. A la par surge el nacionalismo y el nacionalsocialismo. El nacionalismo funcionando como esta idea absolutista de que todas las riquezas deben de ser para el país interno y la gente que lo habita, sin importar que dentro de tu país haya personas de otros países. El nacionalismo y el régimen nazi surge también a partir de ideas fascistas. El fascismo, por cierto, y el fascismo de Francisco Franco fueron ideologías políticas extremistas que promovían una raza superior y una raza que debía perseverar por encima de las otras. De ahí que existiera el concepto de las razas arias o las razas alemanas puras, que decían que no podían mezclarse con otras razas porque ellos eran los más importantes y los que debían tener el poder absoluto, y que sin importar a cuánta gente tuvieran que aplastar, iban a ser el orgullo de su país y promover las riquezas y la fortaleza dentro de su propia nación. Estas corrientes políticas surgieron y, al ser tantas y tan contrarias, lucharon unas contra otras. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo no desapareció, pese a que sí hubo una batalla que dividió al mundo. Pero posterior al nacionalismo, el capitalismo y el socialismo se encontraron como fuertes ideologías rivales. Y lo que pasó fue que se desató lo que se conoce como la Guerra Fría entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy conocemos como Rusia. Los Estados Unidos eran fuertemente capitalistas y eran un país con mucho territorio y poderío. Acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial lanzándole una bomba nuclear a Japón. Habían demostrado que ellos tenían el poder bélico más grande de todo el mundo. Y los estadounidenses promovían la idea capitalista como su principal fuente de apego y lucha. Ellos consideraron a los socialistas y a los comunistas, les decían comis en esa época, como la peor creación humana, y decían que eran los rivales y enemigos más grandes a los que se podían haber enfrentado nunca en toda su existencia y vida. En este marco de la Guerra Fría empiezan a surgir problemas por ideologías políticas que se volvieron como un pequeño virus que se propagaba, y a los Estados Unidos, por supuesto, le dio miedo. Porque mientras la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convertía en uno de los países con el territorio más grande y demostraba que podía tener el mismo poder de guerra que los Estados Unidos, muchos otros pequeños países que acababan de salir del colonialismo empezaron a encontrarse con la idea o el ideal de contagiarse de ese comunismo, de ese socialismo, para abandonar la pobreza. ¿Qué fue lo que pasó? Que todos los países estaban abandonando el colonialismo y ya nadie quería ser una colonia. México dejó de ser una colonia desde el año 1810, cuando inició la Guerra de Independencia y terminó en 1821. Pero señores, déjenme decirles que muchas partes del mundo aún seguían bajo el poder de las colonias. ¿Qué es la colonia? Que un país de mayor poder conquistaba tu país, establecía una colonia, y entonces todos los recursos naturales, las explotaciones y el dinero que giraba en tu país se iban al otro país de mayor poder. Lo que pasó con México y España. Los españoles vienen, se establecen aquí, nos roban todo, se convierte en una colonia, la Nueva España, y todas las riquezas de México se iban a España. En México se quedaba nada. Entonces los ciudadanos mexicanos y criollos vivían súper mal, mientras que España cada vez estaba más tranquila llevándose nuestros recursos naturales. Eso no fue algo que los españoles le hicieron a México. Eso fue algo que muchos otros grandes imperios le hicieron a otros países. Los británicos, es decir, los ingleses, le hicieron eso a los Estados Unidos mismos, a África, por ejemplo, y el Imperio Otomano lo hizo con muchos lugares de Asia. El Imperio Portugués lo hizo con varios lugares de África.
Y el Imperio Alemán lo hizo con Austria-Hungría y con muchos otros lugares. El colonialismo era ya todo el mundo estaba harto del colonialismo. Ya nadie quería saber nada del colonialismo. Y cada vez que alguien hablaba de colonialismo, todo el mundo se rebelaba. Durante esta época empiezan a surgir revoluciones, momentos en países que dijeron ya estamos hartos de que nos estén abusando y de ser unos pobres miserables. Y se dieron cuenta, ¿saben qué? Los pobres somos más, y empezaron a luchar por la justicia y expulsar a esos países que habían estado ocupando su estado y habían estado robándose todo lo que les correspondía por derecho. Entonces África se revela y dice, ya no queremos más a los ingleses aquí. Vietnam se revela y ya no queremos más la ocupación aquí. Lo mismo hace Cuba, lo mismo hace Nicaragua, lo mismo hacen un montón de países, y de repente ya nadie quiere seguir viviendo en la miseria que el colonialismo y el capitalismo promovían. ¿Y cuál era la otra opción? Convertirse en comunista, convertirse socialista. Y los Estados Unidos solo podían ver con terror cómo cada vez países pequeños pero más poderosos se convertían al colonialismo. China, Nicaragua, México lo intentó también, Vietnam, Cuba y muchos otros países con posiciones y recursos clave se convertían al comunismo y al socialismo ruso. Y Estados Unidos estaba cagado de miedo, perdonen la expresión. Por supuesto que su más grande ideología política contraria lo llenaba de terror. En el marco de la Guerra Fría sucedieron todos los sucesos bélicos que vamos a estar estudiando a partir de mañana. Mañana vamos a ver todos los eventos bélicos que ocurrieron durante la Guerra Fría. Son bastantes, los más importantes, claro. Y comprenderemos por qué es tan importante esta época para el mundo y la historia. De tarea les dejo que investiguen qué es el colonialismo, qué es el capitalismo, qué es el comunismo, qué es el nacionalismo y qué es el socialismo. Son los ismos, 5 ismos: capitalismo, comunismo, colonialismo, socialismo y nacionalismo. Ya terminamos, chicos. Que tengan muy bonito día hoy. Se cuidan mucho. Dudas y preguntas al WhatsApp, chicos. Ya saben cómo es esto.